Invitamos a nuestro presidente del Comité Olímpico Colombiano, doctor Baltasar Medina, quien es licenciado en Educación Física, también es especialista en Dirección y Gestión Deportiva, máster ejecutivo en Gestión de las Organizaciones Deportivas del programa MEMOS del Comité Olímpico Internacional, y en su experiencia pues como presidente del Comité Olímpico Colombiano, dirigente deportivo en clubes, ligas y federaciones, docente universitario de diferentes instituciones educativas de educación superior, gerente deportivo de Indeportes Antioquia, director de educación y deporte de la Secretaría de Educación de Antioquia, subdirector de Juventud de la Gobernación de Antioquia, director de Recreación y Deporte de Confama, director académico de la Universidad de Antioquia y docente del sector escolar en diferentes colegios. Y sus funciones internacionales también lo tenemos como presidente de la Organización Deportiva Bolivariana y actual vicepresidente de la Organización Deportiva Sudamericana ODESUR. Presidente Baltasar, buenos días de nuevo y bienvenido a este segundo foro, y pues estamos atentos para dar apertura con su ponencia, presidente. Muy buenos días. Que decía que me parece muy apropiado el nombre que se le ha dado a este segundo Foro Nacional de Atletas, porque justamente de lo que se trata es de la adaptación a un nuevo entorno social y deportivo, conocidas las dificultades que visualizamos en el futuro, en las que podríamos quedar. Yo, antes de entrar como a hacer el planteamiento de cómo podrían ser, más que las condiciones, los retos o los desafíos que vamos a tener en la pospandemia en el deporte, quiero hacerles a todos los atletas un breve, no un recuento, sino más bien una reflexión en torno al momento deportivo que vive el país. Es indudable que los resultados nos avalan para decir que estamos frente al mejor momento histórico del deporte colombiano. Y desde luego tenemos que tener muy bien identificadas las razones, los factores que han incidido para esos buenos resultados y ese buen momento que estamos viviendo hoy, para poder proyectarlos a la etapa post pandemia y a ver cómo podrían verse afectados o cuáles serían las modificaciones que tenemos. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, queridos atletas, ¿a qué creen ustedes que se deben los buenos resultados que está obteniendo hoy el país en materia deportiva? Yo sé que voy a encontrar tantas respuestas cuantas personas están conectadas en este foro. Pero indudablemente estoy también seguro de que de todas esas respuestas todos podremos coincidir en las que son más relevantes. Habría que empezar por decir que nuestro país es un país que tiene una gran riqueza étnica y que por consiguiente tenemos todos los biotipos requeridos para las distintas modalidades o disciplinas deportivas, y ese es un factor clave de desarrollo deportivo de un país. En segundo lugar, tendremos que decir que se han tomado decisiones de tipo político muy importantes en el pasado que han tenido un impacto muy positivo en ese desarrollo deportivo. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo legislativo de la Constitución del 91, que es la Constitución que establece para el país un nuevo modelo de administración a partir de la descentralización administrativa. En virtud de ese desarrollo legislativo de la Constitución del 91, los departamentos y los municipios se vieron, digamos que obligados por ley, a visibilizar en sus estructuras la dependencia que iba a manejar el deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en su territorio. Es ahí donde aparecen los institutos municipales de deporte, los que genéricamente y de una manera equivocada en el país llamamos INDER, porque no todos son INDER, hay muchas secretarías y muchas oficinas, pero son entes municipales de deporte, recreación. Y de la misma manera los departamentos tuvieron que adoptar en su estructura administrativa
una dependencia para manejar el deporte. Hasta ese entonces, todo esto estaba centralizado en Coldeportes Nacional, como se llamaba en ese entonces, y los recursos que se tenían eran muy pocos. Con la creación de estas dependencias, de estos institutos, ingresa un gran flujo de nuevos recursos al deporte y hoy por hoy la realidad del país nos muestra que la gran inversión en materia deportiva en el país la están haciendo los entes deportivos territoriales. Indeportes, Indeportes Antioquia, Indervalle, el IDR en Bogotá, la Secretaría de Deportes de tal departamento, de tal municipio. Es allí donde están la principal fuente de recursos para financiar el deporte. En segundo lugar, y esto desde luego es un factor clave en el deporte, si no hay dinero en el deporte, sin decir que sea lo único que cuenta, pues indudablemente se generan unas limitaciones que no van a permitir unos resultados o un impacto positivo en el desarrollo deportivo de cualquier país. Igualmente el país ha entrado en una cultura que no teníamos antes, que es la cultura de la planeación deportiva. Antes Colombia era un país muy inmediatista en la búsqueda de resultados y todo el mundo pensaba que un atleta de alto rendimiento se forjaba en un corto periodo de tiempo y por consiguiente si en ese corto periodo de tiempo el deportista no empezaba a mostrar resultados era porque se había fracasado. Hoy en día el país entiende que un proceso de preparación para un atleta de alto rendimiento con proyección a Juegos Olímpicos, a Juegos Panamericanos, requiere de un periodo largo de preparación. Y esa cultura de la planeación deportiva ya es un componente muy importante de nuestros planes de desarrollo deportivo. De la misma manera, el país ha abierto las puertas a través de la universidad a la formación profesional en los distintos campos del saber aplicados al deporte. Y hoy en día tenemos metodólogos deportivos, médicos deportivos, ortopedistas, preparadores físicos, rehabilitadores, psicólogos, nutricionistas, una cantidad de profesionales formados con especialización en los temas del deporte que desde luego le dan un acompañamiento al deportista o al atleta para que le sume a sus condiciones atléticas una cantidad de elementos o de factores que van a incidir en que sus condiciones deportivas se puedan potencializar al máximo en busca de esos resultados. Y es indudable que de alguna manera ha tenido una gran incidencia la forma como los medios de comunicación y la empresa privada han visto en el deporte un factor muy importante, los unos para sus estrategias comerciales y los otros para lo que tiene que ver con los contenidos en sus programas de información, lo cual ha permitido que los resultados de los atletas se visibilicen y por consiguiente se genere un interés en esos modelos sociales para el país que terminan siendo los atletas, pero igualmente en una contraseña, por llamarlo de alguna manera, que muchos quieren tener ligados a sus marcas. Es importante que tengamos en cuenta esto para poder analizar las condiciones futuras, a ver cuál de estos aspectos prevalecerá en el tiempo, cuáles se verán afectados en el tiempo y por consiguiente en cuáles de ellos es donde iremos a tener que intervenir. La realidad frente al deporte en la pandemia es una realidad muy dolorosa para todo el mundo, no solamente para Colombia, porque la pandemia nos sorprendió a todos y nos tocó improvisar. Nadie podrá decir en el mundo deportivo que estábamos preparados para lo que nos tocó afrontar. Todo lo contrario, tuvimos que empezar a improvisar, a ensayar cosas y desde luego, como consecuencia de ese método del ensayo, el error y el éxito, fracasamos en algunas cosas, acertamos en otras
pero lo cierto del caso es que todos concluimos que no estamos en las condiciones ideales para realizar un trabajo de deporte de alto rendimiento. Es indudable que lo que nosotros en su momento llamamos entrenamiento en casa no fue más que un decir, pues es entendible que un atleta de alto rendimiento no va a tener nunca en su casa las condiciones requeridas para hacer su trabajo deportivo. Y finalmente el entrenamiento en casa se redujo a alguna actividad física que le permitiera al atleta conservar su condición física, digamos, en un buen porcentaje. Pero ya lo que tiene que ver con la preparación técnica para la práctica de su deporte, indudablemente estuvimos muy lejos de hacerlo. De la misma manera, el retorno a la normalidad anunciado a partir de la aprobación de los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Salud no se dio ni en las condiciones ni con la celeridad que nosotros hubiésemos querido, pues desafortunadamente los entes deportivos municipales, dueños de los escenarios deportivos, a más de los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud, establecieron sus propios protocolos, sus propios requisitos, sus propias exigencias, y eso nos ha demorado el proceso de una manera, digamos, preocupante, pensando en la preparación de los atletas para los eventos próximos que tenemos. Hasta el día de hoy, todavía hay mucha incertidumbre en muchas ciudades del país acerca de cuándo es que nuestros atletas van a poder retornar a la normalidad de sus prácticas en función de esa preparación que están requiriendo para cumplir con esos compromisos. De todos estos compromisos, pues desde luego el compromiso prioritario para nosotros es el ciclo de preparación de los atletas que aún están pendientes de disputar su cupo de clasificación a Tokio 2020. Y la preocupación es muy grande, como quiera que en este momento el Comité Olímpico Internacional ha anunciado estar haciendo unos posibles acuerdos con las federaciones internacionales de los deportes que todavía faltan por asignar cupos para que estos calendarios se inicien a partir de marzo del año entrante, lo cual nos daría una remota posibilidad de que si recuperamos nuestra normalidad pronto, esos atletas puedan disponer del tiempo requerido, que son de unos 5 a 6 meses, para obtener su forma competitiva plena y poder disputar con éxito los cupos. De lo contrario, el Comité Olímpico Internacional ha anunciado que tendría que recurrir a los rankings de los deportes que los manejan o a resultados de campeonatos mundiales realizados en los últimos tiempos antes de la pandemia. Y eso, desde luego, afectaría los intereses de muchos atletas que han venido preparándose desde hace mucho rato con la expectativa de lograr su cupo clasificatorio a Tokio. Esto entonces nos genera a nosotros, Connie, sigamos, lo que se llama o se conoce como un festival de incertidumbres, porque en este momento todos estamos frente a las preocupaciones y a las dudas que nos genera el efecto más preocupante que va a tener esta crisis, que es un efecto económico, porque desde luego sabemos que las situaciones en que han quedado las economías de nuestros países va a ser muy difícil para nosotros poder seguir contando con los recursos que veníamos recibiendo no solamente de parte del gobierno nacional, sino de todos los gobiernos locales destinados al apoyo a los deportistas. De la misma manera, enfrentarnos a este nuevo escenario de cosas nos genera una gran incertidumbre respecto a la permanencia en el tiempo de las condiciones adversas en que vamos a quedar. Pues si efectivamente, como lo ha anunciado la Organización Mundial de la Salud, el virus del coronavirus llegó para quedarse, pues nos va a tocar convivir con el virus mucho tiempo y no sabemos
¿esto qué implicará en la modificación de todos nuestros métodos de entrenamiento y de todas nuestras prácticas en lo que tiene que ver con el tema del apoyo logístico a los atletas, no solamente en sus entrenamientos, sino en sus concentraciones y en sus viajes? Esta es como la parte que yo quiero más adelante escuchar de los atletas, porque de todos los escenarios que yo analicé anteriormente, pues el único que va a cambiar drásticamente es el escenario presupuestal, porque las universidades seguirán ofreciendo sus capacitaciones y su formación profesional en todos los campos del deporte. Indudablemente la estructura administrativa de los departamentos y los municipios no va a sufrir cambios y los institutos municipales y departamentales de deportes seguirán existiendo, seguirán funcionando. Pues, ¿quién pensaría que por cuenta de esto nuestro talento deportivo, el interés de la juventud colombiana por el deporte se vaya a perder? Yo diría que todo lo contrario. Una población que ha estado confinada durante 5 o 6 meses va a estar ávida de salir a la calle a practicar el deporte, y todo el mundo querrá continuar sus procesos que venían haciendo antes de la pandemia. Pero lo único que no podemos garantizar para después de la pandemia es que vayamos a tener los recursos que últimamente teníamos destinados a financiar el deporte. Sigamos con. Esto nos está colocando entonces frente a una posición en donde tenemos que tomar cualquiera de estos dos caminos que nos indica el profesor Edgar Morin, como reacción de cualquier sociedad ante la aparición de una crisis. Él habla de dos procesos contradictorios. El primer proceso, lo primero que nosotros tenemos que hacer para adaptarnos a un nuevo entorno social y deportivo, es estimular nuestra imaginación y nuestra creatividad para investigar nuevas formas de hacer las cosas, para proponer nuevas soluciones. Algo así como lo que los expertos llaman la reinvención. Y la pregunta que todos nos haríamos entonces es si será posible reinventarnos en medio de circunstancias y condiciones adversas. Es decir, iremos a tener los elementos necesarios para hacer propuestas de cómo hacer de otra manera lo que antes hacíamos, si no vamos a tener con los recursos deseados o necesarios. Pero para mí este es el único camino. No es solamente el deseable, sino que yo diría que es el único camino indicado. Volvernos imaginativos, creativos para entender e interpretar la realidad en que vamos a quedar y poder proponer soluciones. Porque el otro camino que plantea este experto es un camino que desde luego no nos va a resolver nada. El otro camino nos conduciría a buscar a toda costa el retorno a la normalidad del pasado, o sea, seguirnos aferrando a unos modelos de trabajo que ya sabemos que no vamos a encontrar las condiciones para mantenerlos, o lo menos probable todavía, simplemente sentarnos en medio de la desesperanza a señalar a un culpable como posible responsable de lo que nos está pasando, en búsqueda de que alguien nos pueda resarcir los daños. Ese culpable es el virus y por consiguiente el señor COVID pues no tiene cómo respondernos. Entonces el único camino que nos queda, vuelvo a insistir, es estimular la imaginación y la creatividad para proponer nuevas formas, para buscar nuevos caminos, para inventar nuevos métodos de hacer nuestro trabajo. Sigamos con. Debemos entonces no perder de vista que estamos frente a una crisis de efectos negativos incalculables todavía, que nos ha cambiado la realidad en que vivíamos y por consiguiente no tendría sentido seguir haciendo o seguir reclamando mejor lo mismo que teníamos antes. Y es aquí donde nos surge entonces la necesidad inaplazable de asumir nuevos retos. En esto yo sí quiero ser muy insistente con los atletas, que a veces se abstraen un poquito de la realidad, desde luego,
pensando en buscar las mejores condiciones para hacer su trabajo. Eso es entendible, pero también tiene que ser entendible por parte de los atletas que definitivamente no podremos tener mucho apego a los esquemas del pasado, porque esos esquemas van a quedar, digamos, si no en el olvido, al menos estancados por unos tiempos mientras se logra superar la situación en la que vamos a quedar. Por eso necesitamos hacer lecturas muy inteligentes del contexto, de la realidad en que vamos a quedar, para poder calcular con más claridad, con más posibilidades de acierto, cuáles son las posibilidades de éxito que tenemos. En esto, para nosotros como responsables de la orientación de los procesos de los eventos del ciclo olímpico, es doloroso decirlo, pero lo tenemos que decir, así sea lo que ustedes no quieren escuchar como atletas. Ya para nosotros irá a ser de mucho análisis a dónde vamos a ir, en qué condiciones vamos a ir y cuál será el tamaño de nuestras delegaciones, cuáles los criterios técnicos de selección, teniendo en cuenta que esa limitación de recursos, pues desde luego ya no nos permitirá tener la holgura del pasado en lo que tenía que ver con la participación en eventos internacionales, no solamente los eventos del ciclo olímpico, sino igualmente los eventos de las federaciones internacionales por deporte. Necesariamente tendremos que aplicar el principio de las llamadas fronteras deportivas, o sea, identificar hasta dónde podemos llegar en cada deporte en lo que tiene que ver con la competición internacional. Puede que haya deportes que su frontera deportiva sean los Juegos Bolivarianos y hasta allí llegó su participación internacional. Otros alcanzarán a ir hasta suramericanos y centroamericanos y del Caribe. De pronto ya muy pocos serán los de panamericanos y olímpicos, pero necesariamente tendrá que ser un criterio de racionalización de los recursos disponibles. Y de la misma manera, desde luego, esto sin perder de vista la proyección de algunos atletas en lo que tiene que ver con su preparación para la proyección a ciclos o a competencias futuras del ciclo olímpico. Siga, Connie. La siguiente. ¿Qué debemos tener presente entonces? Debemos tener de nuestra parte criterios muy definidos, muy claros para establecer prioridades. Esta palabra es muy difícil de aplicar porque una prioridad mal interpretada se puede leer como una política excluyente, como una política selectiva mal aplicada. Pero en esto se necesita, por parte de quienes tenemos que tomar las decisiones, vuelvo a repetir, la adopción de unos criterios técnicos muy claros, muy definidos, y desde luego por parte de los atletas mucha comprensión a la situación para entender la realidad que se va, la nueva realidad en la cual nos vamos a tener que desempeñar. A veces cuando se trata de destinar recursos limitados, se pueden cometer muchas injusticias o se pueden cometer muchos errores. Los errores a veces son corregibles a tiempo, las injusticias de pronto no. En ese sentido, entonces, vuelvo a repetir, se necesita de parte de quienes tenemos o tienen que tomar las decisiones mucha claridad, mucha objetividad, y de parte de quienes de alguna manera podrían sentirse afectados por esa definición de criterios que los pueda dejar por fuera, mucha comprensión y mucha tranquilidad. Igualmente tenemos que entender que tenemos que recurrir a cambiar muchas cosas y que esa obligación o esa necesidad del cambio la debemos mejorar, la debemos mirar también como una oportunidad para mejorar. En este sentido, hay muchas costumbres dentro del deporte que nos va a tocar modificar. Yo les hablaba ahora, por ejemplo, en cosas como las concentraciones de los atletas. Si nosotros vamos a tener por mucho tiempo
el riesgo de la presencia del virus como un elemento de contagio en hoteles, en concentraciones, en aviones, en transporte terrestre, esto nos tiene que llevar a pensar mucho cómo vamos a hacer para protegernos de todos esos riesgos y no arriesgar la salud de los atletas por aferrarnos a modelos del pasado. De la misma manera, las prácticas deportivas. Los entrenadores tendrán que pensar cómo hacer cambios en sus modelos de entrenamiento, en sus planes de entrenamiento, y de pronto tendremos que acudir de una manera muy cotidiana a trabajos individuales que antes se podían hacer por grupos, justamente como una manera de prevenir esos riesgos. En síntesis, entonces, el cambio en muchas de las cosas va a ser algo que tendremos que implementar de manera muy concertada con los atletas, desde luego, para que ustedes sean conscientes de que todo finalmente conduce a un solo objetivo, a un solo propósito: proteger la salud de ustedes. Sigamos, Connie. El reto entonces para nosotros los dirigentes deportivos es la gestión de esos cambios, y desde luego para eso tenemos que ganarnos la confianza de todos los atletas con la toma de decisiones acertadas en lo que tiene que ver con esos cambios. Pero también tenemos que tener una gran apertura para escucharlos a ustedes, qué es lo que yo quiero para terminar esta corta exposición, qué es lo que yo quiero escuchar de ustedes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus temores, cuáles son sus sugerencias y cuál va a ser su compromiso para que nosotros podamos asumir la gestión del cambio con la confianza de que quienes van a ser objetos de ese cambio, que finalmente son los deportistas, los atletas, entiendan no solamente la necesidad del cambio, sino el propósito y los beneficios del cambio. Con esto entonces lo que quiero decir para concluir es que lo peor que podríamos hacer nosotros en este momento sería llenarnos de pesimismo y de inseguridad frente al futuro. Lo que tenemos que buscar es confianza y optimismo para espantar todos esos miedos, para que seamos valientes a la hora de enfrentar el cambio y para que todos seamos no solamente actores de ese cambio, sino para que cada uno haga el aporte que le corresponda desde su función, ya sea de dirigente que tiene que tomar la decisión o desde la posición del atleta que se debe acoger a unos cambios bien propuestos en función de unos objetivos comunes, en donde sigamos poniendo por encima, desde luego, los intereses superiores del deporte colombiano. Con esto, queridos atletas, lo que les quiero decir es que nosotros desde el Comité Olímpico Colombiano esperamos tener en ustedes todas las opiniones, todas las sugerencias, todas las recomendaciones, pero también toda la comprensión para que entendamos que el futuro que nos espera, a pesar de que todavía es un futuro incierto, podemos empezar a construir escenarios de futuro deseable frente a unas demandas de cambios obligatorios que no podemos eludir, pero en donde todos podemos coincidir y estar de acuerdo en cómo hacerlos. Yo quiero entonces, Filiberto, que a partir de este momento abramos el resto del tiempo que me queda para escuchar justamente a los atletas acerca de qué piensan ellos, cuáles son sus temores y desde luego cuáles van a ser sus compromisos frente al cambio. Listo, presidente, muchas gracias. Y entonces, para hacerlo de una manera ordenada, quiero invitarlos a que quien quiera hacer un interrogante, levante la mano virtual, la que puede levantar allí a través de la plataforma Zoom, para nosotros tener el orden y poder ir dando la palabra a quienes estén interesados en preguntar, en alguna inquietud con el presidente Baltasar. Y mientras se van animando, presidente, nos llega una pregunta acá por el Facebook del Comité Olímpico Colombiano,
del señor Manuel Zuluaga Páramo, quien pregunta: ¿cómo podemos interpretar que el deporte es un derecho social? Pues el derecho no solamente es un derecho social, el deporte no solamente es un derecho social, sino que es un derecho constitucional. Está consagrado en el artículo 52 de la Constitución, y todo lo que se ha hecho en el desarrollo de ese artículo 52 de la Constitución Nacional de Colombia es justamente buscar los caminos o las formas de darle cumplimiento a ese derecho social. Es más, la última reforma de la Carta Internacional de la UNESCO de la Educación Física, el Deporte y la Recreación ya le dice a los gobiernos que el deporte hay que adoptarlo como un derecho fundamental, o sea que hace parte de la vida y de la integridad de cada persona. Por consiguiente, digamos que el derecho al deporte está consagrado en la Constitución, y lo que ha venido haciendo el gobierno nacional con todas las medidas y con toda la reglamentación que se ha expedido, pues desde luego, vuelvo a repetir, es garantizarle a todos los colombianos que tengan la posibilidad de ejercer libremente ese derecho. Gracias, presidente. Están como muy tímidos, presidente. No, nadie ha levantado la mano. No sé si alguien que quiera preguntar. El presidente quiere verlos y escucharlos, entonces pueden encender sus cámaras y micrófono y hacerle la inquietud al presidente Baltasar. Camilo Andrés. Cuando no hay preguntas, Filiberto, eso quiere decir o que todo estuvo muy claro o que nada se entendió. Ya estamos levantando algunos la mano: Camilo Andrés Cortés y Laura López. Vale, vamos con Camilo entonces. Y Estela Urango, licenciada. Gusto saludar al doctor Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano; Camilo Martínez, entrenador licenciado dentro del Sistema Federado de Fútbol, CEO de la marca Entrenadores Deportivos de Colombia Unidos. Doctor Baltasar, yo quisiera de pronto conocer, enlazando la pregunta que le hicieron por Facebook Live, sobre el deporte social y sobre todo este marco que para los atletas es muy importante, la pospandemia. Nosotros los entrenadores deportivos, incluso los que estamos dentro del sistema, no estamos dentro de la ley 181 del deporte, y dentro del Comité Olímpico y el Ministerio, el gobierno, hemos estado totalmente abandonados por el Estado. Yo quisiera conocer en la pospandemia dentro del Comité Olímpico Colombiano, como agente privado del deporte asociado, qué ayudas o por lo menos qué beneficios o qué capacitaciones o qué encuentros vamos a tener nosotros los entrenadores que estamos dentro del Sistema Nacional del Deporte, en alguna federación deportiva, que nos pueda rescatar de esta crisis económica que vivimos cada uno de los que formamos a los atletas en la formación. Sabemos que el Comité Olímpico trabaja de la mano con las federaciones en la parte profesional, pero verdaderamente la parte formativa de los entrenadores de Colombia está abandonado. Entonces lo quisiera enlazar con la pregunta que le hicieron en el Facebook Live: el deporte social y nosotros, los entrenadores deportivos de la formación, pues en esta pospandemia, ¿qué podemos esperar del Comité Olímpico para poder aportarle y seguirle aportando a estos atletas que pues en alto han llevado el nombre de Colombia y del Comité Olímpico a nivel internacional? Muchísimas gracias por el espacio, y a todos muchísimas gracias por atender la pregunta. A ver, Camilo, usted lo dijo al principio de su pregunta. El alcance de las obligaciones del sistema, de las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte, están claramente definidas en la Ley 181 y sus decretos reglamentarios. Esa es la razón por la cual el Ministerio del Deporte concretamente no ha podido dar respuesta a los clamores de las escuelas de iniciación y formación deportiva, de los gimnasios, de los entrenadores privados, de las personas que no están laborando en una entidad propiamente del Sistema Nacional del Deporte. Y dentro del sistema del deporte asociado, lo que tiene que ver con Comité Olímpico, federaciones, ligas y clubes, pues las obligaciones son muy puntuales en lo que tiene que ver con las personas que tengan algún vínculo laboral directo con cualquiera de estas organizaciones. De ahí para afuera, ninguna de estas entidades tiene cómo comprometerse con subsidiar
o resolver las consecuencias negativas que ha tenido la pandemia, digamos ya en lo que tiene que ver con el sustento personal de cada uno. Por ahora, es una situación en donde por parte del Comité Olímpico Colombiano, Camilo, no tendríamos cómo ofrecerles ninguna ayuda, ningún apoyo. Y el Ministerio del Deporte, en las continuas solicitudes que le han hecho en esa materia, pues siempre se ha respaldado o apoyado en el impedimento legal que tendría que hacerlo, porque eso no está consignado dentro de sus obligaciones legales o constitucionales. Es una situación muy lamentable porque sabemos que es un gran número de agentes del deporte que desafortunadamente han quedado desprotegidos y desamparados por cuenta de esta crisis. Gracias, presidente. Vamos ahora con Laura López. Laura, ¿estás por ahí? Si no está Laura, vamos con nuestra siguiente pregunta que la pide Estela Urango. Estela, ¿sí está por aquí? Hola, sí estoy. La pregunta es la siguiente. ¿En qué posición nos coloca competitivamente? Y un saludo a todos, qué pena, buenos días a todos. ¿En qué posición nos coloca competitivamente a Colombia estos cambios que se quieren implementar? Es decir, nos coloca en las mismas condiciones de preparación de otros países, entendiendo que todos los países estamos afrontando el mismo problema, la misma pandemia, o quizás nos llevará a un retroceso y perder todo lo bueno que ha ganado Colombia en los últimos años. Estela, buenos días, me alegra mucho verte y saludarte, espero que ya estés plenamente recuperada y en plenitud de condiciones para tu proceso. Nos coloca en una situación muy desfavorable, Estela, pues mientras nosotros todavía estamos clamando para que nos abran las instalaciones deportivas, para poder iniciar los procesos de preparación de los atletas que aún faltan por clasificarse a Tokio, los atletas que van a competir con ustedes por esos cupos, los de Europa, los de Asia, algunos países de África, el grupo de países de Oceanía, ya han vuelto a la normalidad, ya esos atletas están entrenando y por consiguiente tienen una ventaja competitiva frente a nosotros que nos pone en una condición muy desventajosa y que es justamente lo que nosotros hemos tratado de resolver pidiéndole al Comité Olímpico Internacional que prolongue al máximo las fechas de esos eventos clasificatorios. En esta materia, Panam Sport ha venido colaborándonos bastante y como les decía al principio, lo que estamos buscando es que el Comité Olímpico Internacional le exija a las federaciones internacionales que ese calendario se empiece a programar a partir de marzo. Ahora, ¿que esto puede implicar para nosotros algún retroceso? Yo diría que no, ni siquiera un estancamiento, porque esta es una situación adversa que para nada obedece ni a nuestros planes de preparación, ni a los recursos que tenemos para atender a los atletas, sino simplemente a unas fuerzas externas que nosotros no podemos resolver, pero nosotros seguimos confiando en nuestro potencial deportivo y en las capacidades de nuestros atletas. Gracias, presidente. Ahora sí vamos, segundo intento con Laura. Ahorita no pudo activar el micrófono. Laura, te escuchamos. Muy buenos días. Qué pena, es que tengo una falla con mi internet. Sin embargo, pues agradecer el espacio que hoy nos están brindando. Soy deportista de Risaralda y digamos que mi acotación es que tenemos la esperanza en pronto volver nuevamente tanto a entrenamiento como a competencia, ¿cierto? Sin embargo, la preocupación que hoy nos trae es poder como tener el espacio correcto para prepararnos, para reactivarnos poco a poco en competencias nacionales e internacionales y pues quisiera pues como conocer esa postura de ustedes frente a cómo se debe proyectar ese proceso que no sea riesgoso para todos los atletas. Gracias, Laura. Aquí está con nosotros en este panel
la doctora Ana Edurne Camacho, coordinadora de la Comisión Técnica Nacional del Comité Olímpico Colombiano, y ella podrá dar fe de todos los esfuerzos que hemos hecho conjuntamente con los metodólogos y el Centro de Ciencias del Deporte del Ministerio del Deporte, para que los entes deportivos municipales implementen prontamente los protocolos de bioseguridad y desde luego le permitan a los atletas volver a sus prácticas. ¿Con qué dificultad nos hemos encontrado, Laura? Primero, como les decía al principio de mi intervención, que los entes deportivos municipales, aparte de los protocolos de bioseguridad y los requisitos que ha puesto el Ministerio de Salud, ellos le han sumado los suyos. Y desde luego eso ha distanciado más el tiempo. En segundo lugar, a que ha habido dificultades con los recursos para conseguir justamente los elementos de esos protocolos de bioseguridad. En esas condiciones, entonces, el tiempo que ha transcurrido desde que el Ministerio nos aprobó esos protocolos hasta el día de hoy ha sido prácticamente un tiempo invertido, no en lo que queríamos, que era que volvieran los atletas a las prácticas, sino en discutir con los entes territoriales esa posibilidad. ¿Qué compromiso han adquirido? Y en ese sentido yo sé que en Risaralda hemos tenido buena audiencia para esto, que por tardar ahora en el mes de septiembre se normaliza toda la actividad de los atletas de alto rendimiento, dándoles alguna, digamos, prioridad a ellos. Si eso se da así, Laura, pues yo diría que estamos dentro del tiempo necesario para que ustedes puedan adquirir su forma competitiva y puedan competir con éxito en esos eventos clasificatorios que aún faltan. Gracias, presidente. También tenemos solicitud acá para hacer una pregunta. Me aparecen los apellidos. Rivera Morato. Si gusta poder activar su micrófono y su cámara. Muy buenos días para todos. Le habla Vladimir Rivera, licenciado en Educación Física y Deporte, entrenador de selecciones en el departamento del Meta. Una pregunta para el comité. Desde la normatividad, reglamentación interna de conformación de selecciones departamentales, ¿cómo nosotros podemos garantizar que estas mismas selecciones realicen masificación deportiva en regiones apartadas? Ejemplo, que una selección pueda tener deportistas o tenga por obligación de tener mínimo 2, 3 deportistas en sus selecciones que sean de municipios lejanos. ¿Qué pasa? En selecciones como el departamento del Meta, la mayoría de los deportistas tienen que viajar hacia la ciudad capital para poder entrenar y hacer parte de una selección. Si no hace parte de ese proceso de irse, dejar su familia, dejar todo. Creo que tenemos problemas. Sí. Vladimir, tenemos problemas con la conexión. Vamos a ver si lo podemos recuperar. No sé si presidente alcanzó a coger la idea. Yo alcancé a coger la idea y me parece muy interesante la inquietud de Vladimir, porque justamente uno de los cambios que yo he planteado, le he propuesto a los técnicos seleccionadores nacionales, ahora frente al tema de la pandemia y lo que viene en la pospandemia, es que tenemos que apoyarnos más en los técnicos locales. O sea, un entrenador nacional debería tener un plan de trabajo único para todos los atletas que están bajo su dominio, bajo su control, bajo su orientación. Y ese plan de trabajo lo puede realizar el atleta en su ciudad, con su entrenador, con el que lo ha tenido toda la vida, con el que lo ha formado, con el que lo ha llevado hasta el nivel que tiene, que le ha merecido ser seleccionado para representar al país, sin necesidad de tener concentraciones nacionales. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener el riesgo de que esas concentraciones pueden implicar un riesgo de contagio. Para lo que dice Vladimir, entonces, aunque esto es un tema totalmente local y que perfectamente lo pueden regular con el Instituto de Deportes o con la respectiva liga departamental, es indudable que es uno de los modelos que nos va a imponer la pospandemia, de que nosotros ya no tendremos cómo obligar o exigirle a nuestros atletas que estén todos en un solo sitio de entrenamiento y que perfectamente pueden realizar sus planes de preparación, desde luego excepto los trabajos que sí requieran
de un trabajo de todo el grupo. Cuando se trate, por ejemplo, de deportes de conjunto, ya esto es más difícil, pero en deportes individuales yo lo veo perfectamente posible y le termino pues diciendo a Vladimir que es un tema que es del resorte del ente deportivo departamental o de la respectiva liga, pero que es totalmente válido a la luz de las condiciones que nos impone la pospandemia. Presidente, nos escribe ahí Vladimir en el chat que es regulado en departamentos como Valle, Bolívar y Bogotá. Nos da ese ejemplo. Nos llega una pregunta, presidente, antes de que alguien más se anime a hacer interrogantes, o no sé si Vladimir ya tenga buena conexión para hacer una nueva inquietud. Mientras tanto, presidente, ¿sí está Vladimir? Sí, ya llegué, qué pena. Es que estamos siempre como a 300 kilómetros de la capital colombiana, en Granada Meta, región del Ariari, y es dificultoso. Y eso también hace parte de la dificultad que tienen nuestros atletas, ¿sí? Es regulado y es algo que es una decisión local de las ligas y de los mismos entes departamentales, pero a lo que yo iba es enfocado en una reglamentación desde el mismo comité o quien organice en federaciones estas posibilidades. No se puede implementar que sea una obligación que estas ligas tengan deportistas, dos deportistas de una región, o sea, que no solamente lleguen con deportistas de la capital, porque es lo que la mayoría pasa. Cali, Valle, Bogotá, Bolívar tienen deportistas de muchas regiones porque ellos ya tienen una visión más amplia de lo que es realmente sacar a sus deportistas de las regiones. En otros departamentos no pasa eso, simplemente nos centralizamos porque lo tenemos a la mano. Entonces, la pregunta orientada a eso: ¿qué posibilidades de reglamentar un ítem específico donde le abra las puertas a que un deportista de región tenga que estar convocado? Y bueno, pues también tiene que estar cumpliendo con los mínimos para poder pertenecer a la selección, pero que no necesariamente tenga que viajar y desplazarse a gastar algo más económico en una ciudad donde todo pues va a ser más difícil para ese mismo deportista y para sus familias, que son las que realmente pues sostienen esos procesos. Vladimir, usted sabe que el deporte de alto rendimiento obedece a un proceso selectivo y en ese sentido pues no se podría e iría en contra de los mismos intereses deportivos del departamento si por decreto se tuviese que incluir un atleta de las regiones simplemente porque así lo dice la norma, independientemente del nivel y del talento deportivo que esta persona tenga. Eso más bien habría que voltearlo al distinto y yo le voy a poner modelos, le hablo del que conozco. En la región del Urabá antioqueño hay un gran desempleo de licenciados en educación física que obtienen su título y tienen que optar por ponerse de entrenadores personales, de profesores en los gimnasios, porque desafortunadamente las plazas en las instituciones educativas públicas están copadas por personas que ya tienen una estabilidad laboral y de ahí no los pueden remover, de manera que es un problema añejo que solamente se irá resolviendo con el tiempo y en la medida en que las personas que están en esos cargos puedan ir siendo reemplazadas a raíz de algún retiro voluntario de jubilación o cosas por el estilo, por un profesional. Pero eso es un tema que lo hemos venido discutiendo desde que yo tengo uso de razón en este país y todavía no lo hemos resuelto, desafortunadamente, por ese tema del estatuto docente que le da esa estabilidad laboral a los profesores, independientemente de que no tengan un título profesional para dictar la educación física. Gracias, presidente. Nos llega otra por Facebook de Ferdinand Toulouse. Dice: ¿qué apoyo y seguimiento por parte del Comité Olímpico Internacional podría obtener un ente municipal o departamental con referente a la vinculación de la empresa privada para apoyos deportivos que se puedan tener? No, usted sabe que el Comité Olímpico Internacional pues tiene relación solamente con las organizaciones del movimiento olímpico, o sea, los comités olímpicos nacionales, las organizaciones continentales y algunas organizaciones regionales, de manera que ese tipo de ayudas pues no hay cómo obtenerlas. Esa responsabilidad es una responsabilidad local del ente deportivo municipal si se trata de un club o del ente deportivo departamental si se trata de una liga.
Vale, presidente, no tenemos por acá otras preguntas, no sé si aquí en el... Pero todavía estamos bien de tiempo, no, ojo con el... Sí, señor, estamos bien de tiempo. Quiero invitarlos, quienes están aquí conectados en la plataforma Zoom, y tengan más inquietudes o interrogantes. Venga, Filiberto, no he escuchado, y eso me preocupa mucho, a ningún atleta hablando de qué piensa él con respecto pues al futuro o a esa adaptación a un nuevo esquema social y deportivo. Y por aquí hay bastantes atletas conectados, presidente. Por eso, pero ninguno se ha manifestado, o sea que... Acaba de levantar la mano Camila Serrano. Estela Urango fue la única que tuvo el coraje de hablar. Hola. Camila, ¿estás acá? Hola, sí. Yo soy atleta, soy de Bogotá, y pues ya que estás llamando Baltasar a los atletas, pues la verdad yo quería compartir un poquito, pues yo soy golfista, eso he estado muerto acá, pues en todas partes. Pues yo compito internacionalmente, pero pues la verdad, como lo más difícil que se me ha hecho durante estos meses ha sido realmente como la motivación, como esas ganas de competir. Es algo que pues quería compartir. Yo estoy segura que muchos otros atletas comparten esto conmigo. Pues la verdad es un poquito reconfortante saber que pues tenemos como el apoyo del comité, tenemos el apoyo pues de las organizaciones, de las ligas. Sin embargo, pues sí se me ha hecho un poquito complicado. Pues yo trabajo, tengo un trabajo alterno, entonces pues he estado como muy enfocada en eso. Sin embargo, sí se me ha hecho muy complicado todo el tema de la motivación. Soy una deportista que siempre estoy en la competencia, me motiva mucho la competencia, entonces pues me preparo para ello. Ahora pues estoy viendo que hasta febrero, inclusive en marzo, voy a estar compitiendo. Entonces pues muchas veces me levanto y digo como bueno, listo, voy a ir a hacer mi entrenamiento, voy a ir a hacer todo lo que tengo que hacer. Sin embargo, pues hay días en los que no, porque veo más muy lejos. Entonces, pues, nada, pues se me hace importante que pues también se tome en cuenta esa parte de la preparación. Yo sé que pues hay muchos otros temas, el económico, que a nadie le ha ido bien, bueno, etcétera, etcétera, todo eso. Sin embargo, pues se me hace importante también como entender la parte psicológica, la parte pues, de preparación mental, y pues ya, compartir eso con ustedes. Camila, entendible tu ansiedad porque es la de todos tus colegas atletas por volver a su actividad normal. En el tema de tu deporte, desafortunadamente el tema pasa porque ya el protocolo de bioseguridad es para todo el club o todo el centro de práctica y pasa por la voluntad política, si se le puede llamar así, de cada gerente o de cada junta directiva para que acepten las exigencias que les coloca el Ministerio de Salud. Por ejemplo, te cito un caso concreto. En el Club del Rodeo de Medellín logramos, gracias a la buena gestión de su gerente, que se abriera el campo de golf para un joven que tiene un compromiso internacional próximo y que se tiene que estar preparando, un colega tuyo. En la Macarena de Río Negro igualmente logramos que se abriera el club, pero sin embargo aquí en Bogotá, por ejemplo, ha sido todavía muy difícil, a pesar de las gestiones de tu federación, lograr pues un pleno entendimiento, un pleno acuerdo para eso, pero yo esperaría que muy pronto tú puedas volver a tu práctica normal. Presidente, llega una interrogante, me dice que es deportista, escribe, se llama Jorge Iván Giraldo, deportista de polo acuático. Dice, teniendo presente todo el panorama expuesto por el presidente Medina correspondiente a los rubros para el ciclo olímpico, ¿se verán afectados los resultados de los atletas que van para los Juegos Olímpicos?
Es una muy buena pregunta, Jorge, porque, y me parece que es muy bueno dar cuenta de esto para que el país deportivo también lo conozca. Ante todas el anuncio que ha hecho el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda de los recortes presupuestales para el año entrante y específicamente de un recorte cercano al 50% del presupuesto del Ministerio del Deporte, pues en este momento se está haciendo, digamos, lo que debemos hacer, que es un lobby político con las comisiones económicas del Senado y del Congreso, buscando que el recorte no sea tan fuerte como se está anunciando. Pero tengo que darle cuenta a los atletas de la buena voluntad del señor ministro del Deporte, con quien hablé sobre el tema, y me ha garantizado que a pesar de ese recorte tan severo que nos ha anunciado el Ministerio de Hacienda, los recursos del ciclo olímpico para el próximo año y particularmente los recursos para preparación y participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están garantizados. Esto quiere decir que nosotros no iríamos a tener ninguna dificultad en lo que tiene que ver con la preparación de ustedes, los atletas que me están escuchando aquí en este foro, ni mucho menos en su participación, siempre y cuando, desde luego, se den las condiciones para ello. Gracias, presidente. Licenciada Norma, creo que ahora sí llegamos al tiempo límite, 10:30 de la mañana, y no veo otro interrogante por allí. Entonces, ¿usted me permite, Connie y Filiberto, entonces dejarle como mensaje a los atletas primero que no pierdan su entusiasmo, su compromiso con su deporte, que no se desanimen? Yo sé que ya estamos viendo la luz al otro lado del túnel, muy pronto vamos a salir de esta situación. Anímense para volver con todo su entusiasmo y con todo su compromiso que los ha caracterizado siempre a retomar sus prácticas, con la expectativa de que vamos a lograr que adquieran el nivel competitivo para disputar con éxito esos cupos clasificatorios, que vamos a tener los recursos para participar y para ir a los Juegos Olímpicos en caso de que clasifiquen, pero que nos tendremos que adaptar a unas formas de trabajo que desafortunadamente no estábamos acostumbrados a ellas, pero que lo hacemos pensando en su salud. Para nosotros, nuestra principal responsabilidad por ahora, más allá de seguirle sumando logros al deporte colombiano, indudablemente es proteger la salud de todos ustedes. Espero en ese sentido, entonces, no solamente su comprensión, sino su compromiso para retomar su trabajo muy pronto, con mucho optimismo y con mucha confianza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacer un breve receso de unos 15 minutos para que puedan ir y descansar un poco, estirar. Vamos a tener unos videos para que los que se quieran quedar también puedan disfrutar de algunas hazañas de nuestros deportistas durante el año pasado y también las invitaciones de quienes tienen ponencias para la jornada de hoy. Se prepara ya Lina Marcela Gómez, quien será la encargada de dar apertura a las ponencias de los 9 atletas invitados. Entonces los invito a tomar un descanso, a disfrutar de unos videos y nos reencontramos dentro de 15 minutos aquí de nuevo en el segundo Foro Nacional de Atletas, adaptación de los atletas a un nuevo entorno social y deportivo. Muchas gracias. Año tras año, los resultados y grandes logros del deporte colombiano superan todas las barreras. Por más alto que quede el listón al final de cada temporada, en la siguiente se vuelve a rebasar para que las glorias de nuestros héroes deportivos se sumen a la rica y extensa historia nacional.
Comencemos nuestro recorrido del año con un sueño amarillo que tenía el país. El Tour de Francia era la hazaña más grande que nuestro exitoso ciclismo colombiano tenía como cuenta pendiente. Y el 2019 permitió acabar con esa sequía gracias al hijo de Zipaquirá, al colombiano que nos hizo vibrar vestido de amarillo. Egan Bernal, el primer colombiano y latinoamericano que en 106 años se coronó como campeón del Tour de Francia. También es el más joven de la era moderna en quedarse con la camiseta amarilla. De Francia nos vamos a Qatar, donde el atletismo colombiano brilló con una nueva estrella, el fenómeno del remate en los 400 metros planos, Anthony Zambrano, quien deslumbró al mundo del atletismo con la medalla de plata en el Mundial de Doha, lugar donde también fue cuarto del planeta con sus compañeros y amigos del relevo 4x400, Alejandro Perlaza, Diego Palomeque y Alexander Solís. En esa cita mundial, la reina del atletismo colombiano, Katherine Ibargüen, también brilló, porque el bronce en el triple salto tuvo sabor de oro y extendió el legado de la hija de Apartado con 5 medallas mundiales consecutivas. De atletismo, nos vamos a la cancha de tenis, en la que brillaron como nunca los número 1 del mundo en la modalidad de dobles, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, quienes en 2019 cumplieron otro sueño de niños, llegar a ser el mejor del planeta. Los títulos históricos de los Grand Slam de Wimbledon y el US Open llevaron a Cabal y a Farah al primer escalón del mundo del 2019. El tenis también festejó con María Camila Osorio, la cucuteña que en el cierre de su etapa juvenil se consagró campeona del US Open Junior. De los trofeos de Grand Slam levantados por Cabal, Farah y María Camila, pasamos a nuestros héroes que más levantan peso. Sí, la halterofilia colombiana, que es potencia mundial y volvió a tener su luz propia con figuras ya reconocidas. Lady Solís, Francisco Mosquera y Mercedes Pérez lideran a un grupo de jóvenes que vienen con un notable cambio generacional, como Jonathan Rivas, Jenny Sinisterra y Santiago Rodallegas, quienes se alzaron con medallas en el Mundial de Pattaya y en el Grand Prix de Lima para abonar el camino que los llevará a Tokio. El arte y la precisión también tuvo su lugar en el impecable año colombiano, porque el bowling tuvo el mejor año de su historia, gracias a María José Rodríguez y sus compañeras de equipo, Clara Guerrero, Juliana Franco, Angie Ramírez, Laura Plazas y Rocío Restrepo, quienes en el Mundial de Las Vegas cumplieron con la mejor actuación de la historia para un país latinoamericano, con 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. A este Mundial, María José le sumó el título como campeona del World Bowling Tour Finals 2019 de Kuwait. La precisión también la tuvo Sara López, quien en Moscú se convirtió en la primera arquera de la historia en conquistar 5 títulos de la gran final de las Copas Mundo de Arco Compuesto de Arquería, deporte que este año también permitió la aparición de la nueva joya, Valentina Acosta, quien en el arco recurvo se coronó campeona mundial juvenil en Madrid. De la precisión pasamos a un invitado infaltable de cada año, el patinaje, porque el 2019 volvió a dejar en alto el legado colombiano con el título de campeón de la modalidad de carreras de los World Roller Games de Barcelona. Los logros mundiales no pararon y los deportes ecuestres coronaron de nuevo a Juan Martín Clavijo con la medalla de oro en la Copa Mundo 2019 en la modalidad de boating, quien también refrendó su condición de mejor del mundo, pero en la vela fue Simón Gómez, quien en Bonaire ganó el segundo título consecutivo juvenil de la modalidad de Sunfish y fue cuarto en categoría mayores. Del agua donde navega la vela, pasamos al perfecto césped del golf y la ratificación de Sebastián Muñoz en la máxima categoría mundial en el PGA Tour con el título del Sanderson Farms en Estados Unidos. El brillo colombiano no fue solo en deportes individuales, porque los de conjunto también merecen un capítulo aparte, iniciando con campeones mundiales. La selección Colombia masculina de rugby subacuático logró el oro en el Mundial de Austria. Fly de Urchela, la bola se va y coja. Del fondo de la piscina, vamos para el diamante de béisbol y los bambinazos que lideró en las grandes ligas, el estelar de los Yankees de Nueva York, Giovanni Urshela. Makes it because of course he does. He doesn't rush, he never
gets flustered. He just threw it easily across the diamond. He was in foul territory. Pero con los deportes de conjunto, la selección femenina de fútbol ganó el primer oro de todos los tiempos para nuestro país en cualquier deporte de conjunto en Juegos Panamericanos. El voleibol femenino se impuso en un electrizante encuentro contra Brasil y llegó a la final para quedarse con la medalla de plata frente a la generación dorada de República Dominicana. El rugby femenino siguió escribiendo las páginas doradas de su historia y por primera vez se subieron al podio panamericano para reclamar el bronce. Gracias a esta gran actuación en Lima, 4 deportistas colombianos fueron nominados a la primera edición de los Panam Sport Awards 2019. Mariana Pajón, Daniel Restrepo, Jenny Sinisterra y el relevo 4x400 de atletismo. Finalizado este gran 2019, que marcó el inicio de la clasificación de los deportistas para los Juegos Olímpicos de Tokio, registró hazañas inéditas, ratificó a grandes campeones y reveló nuevas estrellas. Comenzará el 2020 y Colombia pondrá el acelerador para seguir sumando talentos a la lista de atletas clasificados a Tokio y superar lo realizado en Río 2016. Hola a todos, yo soy Mónica Saraya Arango, nadadora artística olímpica y psicóloga, y hoy quiero invitarlos a que participen en el segundo Foro Nacional de Atletas. Tengo la fortuna de participar en este evento como ponente. Mi conferencia se llama Como pez en el agua, sin agua, y voy a estar hablando de la manera en la que nos adaptamos, no solamente a las circunstancias de pandemia, sino a las situaciones que se nos presentan en la vida y cómo aprendemos a vivir el camino, porque es allí en el camino donde está la vida, donde están las alegrías, las tristezas y las posibilidades de crecer. Recuerden que los atletas pueden inscribirse al Zoom del evento y las personas que no son atletas pueden ver todo el foro por el Facebook o el YouTube del Comité Olímpico Colombiano. Vamos a estar muy ansiosos los ponentes para compartir nuestras experiencias, pero sobre todo para compartirnos. Un abrazo a todos, la mejor energía y feliz vida. Soy Raúl Badamón Giraldo, exdeportista de canotaje de velocidad durante 17 años. Hoy tengo la oportunidad de participar en el segundo Foro Nacional de Atletas. Vamos a hablar sobre diferentes experiencias, 9 expositores, en las cuales nosotros pretendemos abarcar nuestra realidad como colombianos, como deportistas y las diferentes dificultades que tenemos que afrontar y a las cuales nos tenemos que sobreponer durante toda nuestra carrera. Espero que los deportistas de rendimiento, dirigentes, entrenadores, cualquier persona que se sienta o que se vea vinculada con el deporte, participe activamente. Pueden seguir el foro por la cuenta de Facebook Live del Comité Olímpico Colombiano y los deportistas de rendimiento se pueden inscribir en la plataforma de Zoom en el link que anexaremos a continuación en este post. Los espero. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Estefanía Álvarez, deportista olímpica de natación artística. He sido selección Colombia desde el año 2007. Tengo 26 años, estoy estudiando en la Universidad Nacional de Colombia, trabajando en Indeportes Antioquia y actualmente también me encuentro preparándome para la clasificación de mis segundos Juegos Olímpicos. Quiero invitarlos a todos a que no se pierdan el segundo Foro Nacional de Atletas, en donde estaré con mi ponencia Resiliencia en tiempos de crisis y les hablaré un poquito cómo ha sido desde mi experiencia
el afrontar esas adversidades de una manera positiva, como verlas como una oportunidad de vida y enfrentarlas como todos unos luchadores que somos. Entonces los invito para que no se lo pierdan, todos los atletas inscritos a que nos acompañen por Zoom y todas las otras personas que desean ser parte de este foro, a que no se lo pierdan por el Facebook del Comité Olímpico Colombiano. Les mando un beso muy grande y un abrazo y espero que nos acompañen.